Bueno, bienvenidas a todas y a todas en esta siguiente clase. Acá en este momento, lo que vamos a trabajar va a ser cómo eh, determinadas injusticias ocupacionales tienen una raíz profunda histórica. Nosotros habíamos visto en la clase anterior la conformación de la sociedad colonial. Nosotros vamos a ver ahora cómo, en el marco de la conformación de la sociedad colonial, cómo se va construyendo la relación capitalista. Este tema es muy importante para nosotros porque en la actualidad tenemos problemas ocupacionales que tienen que ver con la relación capital-trabajo, que tiene que ver con la feminización de la pobreza, que tiene que ver con la diferencia entre géneros, que tiene que ver con la precarización del trabajo, con la desocupación de muchos sectores. Muchos se relacionan directamente con el funcionamiento de la sociedad capitalista. Por eso en nuestro marco histórico, en nuestra perspectiva histórica, queremos mostrar eh, qué, qué elementos conformaron esa sociedad capitalista, también llamada sociedad de mercado, y eso lo vamos a ver a través principalmente de una obra histórica de la teoría feminista de Silvia Federici, que se llama El Calibán y la Bruja. En ese trabajo, ella plantea afirmaciones muy fuertes de cómo se va construyendo, primero cómo se construye la sociedad capitalista en América, y después en ese marco cómo se diferencia, se genera, se instala una división sexual del trabajo que claramente perjudica a la mujer, cómo se instala el patriarcado, que es una institución muy fuerte que dura hasta hoy, y cómo a su vez esa sociedad de mercado, cada vez que entra en crisis el sistema capitalista, eh, agudiza los problemas de explotación con una clara tendencia a la esclavización de los sectores sociales más vulnerables, sean estos migrantes, sean estos trabajadores precarios. Por lo tanto, este trabajo eh, nos permite entender las raíces históricas de problemas muy serios que hoy tenemos en términos de injusticias laborales. Bueno, lo primero que plantea Federici es cómo se va conformando la sociedad capitalista. Para eso ubica, por ejemplo, la conformación de la sociedad capitalista en lo que se llamó un sistema capitalista global, o sea, un sistema económico que configuran los europeos, que protagonizan el armado de los europeos, donde unen distintos puntos y recursos que van tomando de distintos puntos del planeta para conformar todo un sistema muy redituable para ellos. Por ejemplo, esa conformación de un sistema global lo pudieron hacer gracias a las posibilidades que se abrieron cuando ellos conquistan América, ¿no? A partir de los viajes de Colón, y ese descubrimiento de América les permite ir conformando un circuito de saqueo de mercaderías, de intercambios y de acumulación en, en términos muy favorables para los europeos y muy perjudicial para las poblaciones americanas, africanas y asiáticas.
Por lo tanto, estamos hablando de un sistema muy violento, donde el homicidio y el robo eran parte cotidiana de esta forma de apropiación, y la regla general era el control de los recursos, era la reducción de los seres humanos de las áreas coloniales y trabajadores europeos a la categoría de recurso, y a este proceso le va a llamar, lo ha estudiado bastante Marx, le va a llamar acumulación primitiva u originaria. ¿Qué entendemos? ¿Qué significa la acumulación primitiva? Bueno, es la posibilidad de lograr, de sacarle los medios de subsistencia a los trabajadores para de alguna forma obligarlos a recuperarlos a través de la idea del trabajo. Y esa idea del trabajo es una idea nueva, digamos, que se diferencia de las formas anteriores de acumulación, y ese control del trabajo va a estar claramente en manos de grupos, digamos, dueños de esos medios de producción, ¿no? En este caso estamos hablando de europeos que logran esclavizar a las poblaciones de América, de África, y someter a la servidumbre a los pueblos originarios y también a los asiáticos. Los europeos no tenían directamente un derecho al trabajo remunerado, sino que también sufrieron el ataque de estos sectores dominantes para su esclavización. Este proceso, a su vez, transforma, va a decir Federici, el cuerpo en una máquina de trabajo. El cuerpo del hombre en un burro de carga para hacer fuerza, y el cuerpo de la mujer en una reproducción biológica de la fuerza de los trabajadores. Por lo tanto, el control de la reproducción biológica no podía seguir en manos de las mujeres, sino que tenía que ser controlado por estos mismos sectores. Y ahí es donde se desata una guerra contra las mujeres que tenían poder, tanto en Europa como en América. Ahí aparece lo que después nos llega como la persecución de las brujas. Por lo tanto, el último elemento que hace a la acumulación primitiva es la acumulación de sucesivas diferencias dentro de la clase trabajadora. Esto va a ser un elemento sustancial para poder mantener el control sectores minoritarios sobre una clase muy mayoritaria de trabajadoras y trabajadores. Esto es muy importante, esta acumulación de diferencias, porque a nosotros nos va a dar las claves para el funcionamiento, no solo de la existencia de las injusticias ocupacionales, sino el mantenimiento de determinados apartheids ocupacionales. O sea, la división del proletariado se hace a través de jerarquías, que ya lo vimos en el apunte anterior, jerarquías sociales construidas de forma tal de dividir en muchos sectores a una clase tan numerosa como los trabajadores. Pensemos en clases 1000 veces más numerosas que los sectores dominantes, por ejemplo, acá en América, en Brasil, en Argentina, ¿no? Los dueños de la tierra eran un grupo 1000 veces menor que los trabajadores de la tierra. Entonces, esas jerarquías sociales van valga la redundancia, jerarquizando un sector contra otro a partir de distinto tipo de diferencias que se podían llegar a realizar. Por ejemplo, de género a partir del sexo de cada uno de los trabajadores, de la raza según el color de la piel, de la edad,
Por lo tanto, con el tiempo se hicieron constitutivas de la dominación de clase y fueron parte de la formación del proletariado. El capitalismo inserta en el cuerpo del proletariado esas divisiones profundas que sirven para intensificar y ocultar la explotación. Por eso tenemos que entender lo difícil que es descubrir que estas divisiones son provocadas para la debilidad del trabajador, porque en realidad hay toda una acción de ocultamiento de esa división. En particular, digamos, la división entre hombres y mujeres se naturaliza, ¿no? Como forma de encontrar una supuesta causa natural de ese tipo de diferencias. Hay todo un debate si el capitalismo fue una evolución hacia la libertad, fue algo hecho, digamos, por una evolución natural o una evolución social, o si fue una reacción violenta de grupos minoritarios para obtener, digamos, una forma de ganancia, una forma de poder. Y bueno, Marx, acá Federici cita a Marx cuando plantea que el capitalismo surge chorreando sangre y mugre, que es una frase muy famosa de Marx, con la cual él quiso marcar que en realidad se necesitó muchísima violencia para lograr que las trabajadoras y los trabajadores se ofrezcan voluntariamente al sistema de trabajo capitalista, por lo fuertemente explotador y esclavizante. Hablan de esto, bueno, las rebeliones que se dieron frente a la superexplotación y las formas de explotación que se dieron en América, por ejemplo, como las formas de servidumbre, el sistema de encomienda, que según el lugar se lo llamaba mita o catequil, que lo que hace es, como el manejo de los esclavos era tan hostil y tan agresivo que terminaba con, pensemos que la esperanza de vida de un esclavo eran 30 años por el sistema de explotación. Por lo tanto, la encomienda es una forma de reordenar el sistema de trabajo para lograr un mayor producto, evitando, digamos, que muera tan joven el trabajador, intentar explotarlo durante más tiempo. En la encomienda, lo que se lleva es a un servicio personal de los trabajadores, que se los encomienda a los españoles. Es el rey el que entrega como esclavos a los originarios. Esto obviamente llevó a una catástrofe demográfica, y ahí es donde nace, de alguna forma, el replanteo a partir de lo que fueron después las reducciones. El tema del sistema de plantaciones fue una especie fue muy importante porque fue una especie de laboratorio social para estudiar cómo explotar a la mano de obra, cómo explotar a las poblaciones originarias y a las traídas esclavas de África. Se organizaban explotaciones que maximicen la ganancia a enviar a Europa. Para eso, digamos, se organizaba una economía de exportación, o sea, minimizar el consumo y maximizar el valor exportable. Por lo tanto, la tecnología social pasaba por la administración del trabajo, bajar los costos al mínimo a partir de mano de obra esclava,
Por lo tanto, había que manejar parámetros sociales como el desarraigo y la migración, de forma tal de que la separación geográfica y social hiciera mínima la posibilidad de rebelión, de resistencia, ¿no? A partir de lograr que esos sujetos se despersonalicen, se desarraiguen, se debiliten subjetivamente. Por lo tanto, fue un experimento paradigmático, porque no solamente brindó conocimientos para después los emprendimientos de obrajes, las minas, sino también para las estancias que se organizaron acá, como lo vimos en la clase anterior, y posteriormente las fábricas y las formas de asentamiento de mínima inversión que surgieron después, como fueron las villas, los canteriles y favelas. En ese esquema, las diferenciaciones y las clasificaciones de racialización y de jerarquías sociales fueron fundamentales para organizar la división entre los trabajadores esclavos, ¿no? Las jerarquías raciales fue una fragmentación de la clase trabajadora muy funcional, porque pensemos que es una forma de asignar un valor biológico, o sea, natural, a el que perdió un enfrentamiento. Por lo tanto, es muy simple para una persona darse cuenta que a partir del color que tiene en su piel, la tarea que debe hacer. Por lo tanto, es un mecanismo, la racialización es un mecanismo de reproducción social de una relación de sometimiento. Esto está muy estudiado en la actualidad y es importante que lo manejemos para comprender las raíces profundas de la racialización, que no es lo mismo que racismo. La racialización es una forma de diferenciar y de jerarquizar las divisiones de un determinado espacio de control del trabajo. Pero no se acababan en la cuestión racial las diferencias entre trabajadores, sino que las jerarquías laborales tenían distintas variantes entre blancos, originarios, esclavos y negros, que hacían que esta clase se dividiera permanentemente. La evolución que tuvo la cuestión de la racialización fue tan importante, por ejemplo, que en Estados Unidos llevó a que una sociedad que no había comenzado en el siglo XV, XVI como una sociedad, era una sociedad de colonos con esclavos, pasó a ser una sociedad racista y esclavista. Por eso es que tenemos ahí, digamos, un claro ejemplo de apartheid ocupacional. El racismo y el sexismo son divisiones típicas de la clase trabajadora, ¿no? Esta asignación de una biología a los perdedores de una contienda para automatizar la subalternidad cotidiana, ¿no? O sea, reproducirla socialmente en el cotidiano. Esto es muy importante para manejar hoy las divisiones que también aparecen en las injusticias ocupacionales que analizamos hoy. Porque los mecanismos sociales son la naturalización de esa hegemonía, que lo hacen invisible, o sea, lo tomamos como si fuera algo natural, como si fuera algo que lo definió la naturaleza, que no es construido por nosotros. Al igual que el sexismo, ¿no? Donde se jerarquiza un sexo sobre el otro, ¿no? Y por lo tanto la desigualdad de género la vamos a ver claramente
en una distribución sexual del trabajo y va a tener como corolario, una de las principales consecuencias va a ser la feminización de la pobreza. O sea, cuando se condena a la mujer a una tarea no remunerada, ahí se define la feminización de la pobreza, que va a comenzar con todas aquellas mujeres que no tengan un matrimonio por ser viudas o por ser solteras y van a estar condenadas, digamos, a la injusticia, digamos, ocupacional de no poder tener un mismo trabajo con la misma remuneración. Todos estos, todas estas divisiones son sociales y se crean desde arriba, desde el poder y con amplia intervención, por ejemplo, del Estado. ¿No? Las jerarquías sexuales existían en el mundo originario de los pueblos originarios de América, pero los españoles las pronuncian fuertemente y construyen un fuerte patriarcado a partir de disminuir sus ámbitos de poder, disminuir sus capacidades, sus derechos, su autonomía, hacerlas depender de los hombres, las llevó, por ejemplo, a asumir riesgos muy severos. Esto fue tan así que las mujeres desde un primer momento, esto lo relatan distintos historiadores, fueron las más perjudicadas por la colonización, mucho más que el hombre, por lo tanto fueron de las más rebeldes y movilizadas en las rebeliones contra la colonización. Es por eso también que aparece una fuerte caza de brujas en América, además de Europa. ¿No? Esa caza de brujas, ¿con qué tenía que ver? Con la posibilidad de reducir a la mujer, de evitar, por ejemplo, que esas mujeres den consejos, que esas mujeres hagan rituales, distribuyan su conocimiento, que hagan rituales religiosos, porque la religión realmente era una posibilidad de resistencia cultural contra la dominación. Por ejemplo, estas mujeres eran consultadas como comadres, ¿no? Su presencia era muy requerida por sus conocimientos, por sus prácticas. Y bueno, fueron una pieza clave en la continuidad de la cultura originaria y de la religión y de las costumbres. Por lo tanto, la consigna de la colonización era la reducción de las mujeres, ¿no? Había que reducir ese poder a través de reducir la cultura, reducir su protagonismo, reducirla al nivel de sierva y de sirvientas. Esto fue muy importante porque de alguna forma pasó la colonia, logró reducir en gran medida y construir, digamos, roles femeninos claramente de subalternidad frente al hombre y mucho más pronunciados de lo que eran las diferencias entre hombre y mujer en las culturas originarias. Por lo tanto, el género se lo construye socialmente desde esa época y a través del cual se redefinen tareas productivas y reproductivas entre el hombre y la mujer. Esto se realizó también con máxima violencia e intervención estatal. Y es lo que muestra, digamos, de que no son roles naturales, sino que son roles intervenidos deliberadamente, ¿no? O sea, por la voluntad de los hombres y luego invisibilizados a partir de la naturalización, ¿no? De esas diferencias. El género
pasa así a ser una especificación de las relaciones de clase, afirma Federici. O sea que en las mujeres, por ejemplo, el cuerpo va a pasar a ser lo que en los hombres la fábrica, o sea, un campo de lucha y un campo de explotación, y a su vez un campo de resistencia. El racismo y el sexismo son constitutivos y propios del capitalismo, porque el capitalismo de alguna forma necesita ocultar permanentemente las divisiones que utiliza para funcionar. O sea, para poder acumular un capital es necesario extraer su plusvalía, y para poder extraerlo hay que dividir a los trabajadores para que se sometan a esa subalternidad. Los instrumentos de sometimiento son estas divisiones, como racismo, sexismo, pero también puede haber otras, puede haber enfrentamientos religiosos, étnicos, o sea, mucho tipo de un variado grupo de divisiones y enfrentamientos sociales son funcionales al funcionamiento, para la redundancia, del propio mercado laboral. Por eso es que, si bien estos antecedentes son de larga data, la hipótesis más fuerte de Silvia Federici es que en realidad el capitalismo funciona así. Funcionó así desde su comienzo, sigue funcionando así y va a seguir funcionando así. Por lo tanto, las divisiones y los enfrentamientos entre trabajadores son necesarios para la relación del capital. Esto es una hipótesis muy fuerte, muy poderosa, que nosotros tenemos que tener presente. Por lo tanto, ella llega a plantear que el capitalismo solo puede reproducirse a base del entramado de desigualdades y la capacidad de globalizar la explotación. Por lo tanto, la crisis capitalista que podemos estar hoy viendo en 2020 no es algo nuevo, sino que en realidad, según su pensamiento, ante cada una de las crisis, el capitalismo reacciona de la misma forma, ¿no? Porque va sedimentando estrategias que las va relanzando de diferentes maneras según las épocas, pero todas apuntadas a bajar el costo del trabajo, esconder la explotación de las mujeres y de los sujetos coloniales, ¿no? Los que habitan los márgenes, los más débiles. Y bueno, esto es un mecanismo estructural que viene desde esa época, pero que todavía hoy se presenta. Por eso en nuestra arqueología virtual del presente nosotros podemos encontrar en mujeres, en hombres fragilizados o en trabajadores precarizados. Podemos ver este accionar del capitalismo que utiliza su poder para imponer condiciones laborales que tienden a la superexplotación, que tienden a la servidumbre, que tienden a la esclavización. Por eso es que esta teoría es muy poderosa, porque nos permite encontrar razones y muy profundas a partir de entender de que esto lo viene desarrollando la sociedad hace por lo menos 300 a 400 años. Bueno, esto es un poco los ejes centrales de lo que nos plantea Silvia Federici en este apunte. Así que bueno, quedamos en seguir las dudas por esta forma de nuestros chat y correos electrónicos. Así que bueno, espero que sigan bien y nos estamos comunicando. Muchas gracias.